Nos situaremos en el tercer milenio antes de Cristo, en medio del desierto, donde se elevó una vez una gran civilización, los egipcios. La literatura egipcia se puede dividir en dos grandes bloques, Imperio Antiguo e Imperio Nuevo. La del Imperio Antiguo se caracteriza por ser religiosa, por sus himnos a varios dioses y sus textos funerarios. La obra literaria más antigua se llama Textos de las Pirámides, que consta de la mitología y los rituales inscritos en las cámaras funerarias de las pirámides de varios faraones del Imperio Antiguo. También existe una amplia colección de papiros con textos técnicos y médicos, aunque los hay también de literatura recreativa, como el papiro de Westcott, que contiene colección de cuentos de la dinastía IV. Se conserva también la disputa entre un hombre y su ba, conocida como diálogo del desesperado de la vida con su alma. Este último texto parece ser una muestra de un género literario muy antiguo. Habla del desesperado, expone las amarguras de la vida y su alma trata de rebatirlo exponiéndole las bondades de la misma. Por el contrario, el canto del arpista, grabado en numerosas tumbas de la época, se identifica con el alma y busca la evasión de estas amarguras. Pero fue durante el Imperio Nuevo cuando la literatura egipcia alcanzó su auge. Durante este periodo, fundándose los textos de las pirámides, surgieron los textos de los sarcófagos, que estos evolucionaron para que la literatura del más allá produjera su obra más célebre, el Libro de los Muertos. Una colección de sortilegios que incluían en las tumbas del Reino Nuevo, pretendían ayudar al difunto en su difícil camino al más allá y en el juicio de Osiris. La muerte no era más que un renacimiento para los egipcios, al igual que el sol que sale cada día. Así el difunto accedía a un nuevo renacer. El papiro contenía las fórmulas adecuadas para ayudar al alma del difunto. Tales fórmulas se inscribían en los rollos de papiro y en las vendas de lino de las momias, las paredes de las tumbas, los sarcófagos, los elementos del ajuar funerario del difunto. Sin ellas, la persona fallecida podría sufrir una segunda muerte, significaría su aniquilación total. Pero el libro no solo comprende fórmulas para superar el juicio de Osiris, sino también pasajes para que el difunto reconozca a los dioses que le serán favorables, o para que pueda orientarse en su viaje por las 12 regiones de la Duat. Eran los sacerdotes lectores los encargados de leer ciertos pasajes del libro vueltos hacia la momia. El Libro de los Muertos fue una obra fundamental en la cultura del Egipto antiguo. Era un texto muy extenso. Algunos ejemplares conservados en rollos de papiro alcanzan 40 metros. También era un producto muy caro, pero para los egipcios el valor de este texto era incaudalable, ya que sus fórmulas permitían a los difuntos alcanzar el más allá. He abierto los caminos que están en el cielo y en la tierra, porque soy el bien amado de mi padre Osiris. Soy noble, soy un espíritu, estoy bien pertrechado. Oh vosotros, todos los dioses y todos los espíritus, preparad un camino para mí. Respecto al terreno de la poesía, trataban temas de amor, temas de la muerte y el más allá. Se incitaba por todos los medios a los posibles lectores a vivir la vida con auténtica pasión y a disfrutar de los placeres que ésta ofrece sin límites. Uno de los poemas más famosos es el poema de Pentaur. Es un célebre escrito épico realizado por el escriba Pentaur, por encargo de Ramsés II, narrando la batalla de Kadesh, en la que se enfrentaron el ejército de Ramsés y del rey hitita Muwatalli II. Adorna la derrota del estamento militar y el triunfo de Ramsés II, denostando al primero por cobardía y elogiando al segundo por su gran valentía, presentando al faraón como el héroe que se enfrentó solo a numerosos enemigos y salvó una situación desesperada. Ramsés II, que necesitaba afianzar su papel histórico, magnificó su actuación en la batalla que no ganó, por medio de estas páginas épicas. Existía una forma especial y curiosa de literatura. Era el llamado género epistolar, el cual se plasmaba en las denominadas cartas de los difuntos, unas misivas destinadas a los fallecidos y en las que se exponía desde sencillos saludos hasta la petición de explicaciones formales que presuntamente el difunto pudiera estar causándole a los vivos, pasando por la exposición de problemas legales o peleas domésticas. Durante este periodo se escribieron textos notables que incluyen la profecía de Neferti y el marinero náufrago.
que parece ser el antecedente no solo de la historia de Ulises entre los Feacios que se muestra en la Odisea de Homero, sino la historia de Sinbad que aparecerá revalorada en las 1001 noches. La historia de Sinué, de autor anónimo, relata en prosa y en verso cómo este personaje, tesorero del rey del Bajo Egipto, huye hacia el país de Retenú, al creer que no ha sido de descubrir e impedir una conspiración con Amenhotep, el faraón. A partir de ahí lleva una vida aventurera y heroica por la cual conseguirá riquezas y poder. En su ancianidad, regresará a Egipto, donde su valía y bondad son reconocidas por el faraón, que le premia con honores funerarios. Una de sus obras más reconocidas es Sinué el egipcio, que si bien fue escrita en 1945 por el autor Mika Waltari, de origen finlandés, fue el pueblo egipcio que lo ha tomado como suyo. Su trama transcurre en el Antiguo Egipto, durante el reinado del faraón Akenatón, de quien se afirma que fue el primer gobernante monoteísta. El protagonista de la novela, sin embargo, no es el faraón, es Sinué, el médico real, quien cuenta la historia en el exilio después de la muerte de Akenatón, además de haber perdido su posición debido a su fracasada relación con una cortesana. Perdió la casa de sus padres, su herencia, pues creía poder manipular el cariño de esa mujer hacia él. Aparte de los sucesos ocurridos en Egipto, la novela también relata los viajes de Sinué por Babilonia, la Creta minoica, entre los hititas y otros pueblos vecinos. El protagonista toma el nombre de un antiguo texto egipcio, conocido comúnmente como la historia de Sinué. Esta historia data de una era muy anterior a la de Akenatón. En el libro queda claro que el protagonista no es el mismo personaje de dicha historia, por lo que no hay ningún error histórico en este punto. La razón por la cual los egipcios han adoptado esta novela de manera tan aprensiva es porque Waltari se preocupó mucho por la exactitud histórica y de su descripción del estilo de vida del Antiguo Egipto. El resultado no solo ha sido ensalzado por el público, sino también por los egiptólogos. La literatura egipcia surgió de las antiguas civilizaciones como resultado de la voz popular. Esta transita por diversos lugares y moldea las culturas modernas. La literatura arcaica, faraónica, comprende de mitos, fábulas, cuentos, proverbios, oraciones y algunas prácticas rituales y fórmulas mágicas representadas como si fueran obras teatrales. Sus principales características son repeticiones de ideas y estructuras gramaticales, paralelismo, invocación a las divinidades, manejo constante de la mitología. Sus diferentes temas son la moral. Aquí se tomaba en cuenta la conducta y acciones humanas. La fantasía. Aquí se hablaba sobre apariciones, espectáculos e imágenes que surgen en la mente, al conjuro de palabras o situaciones que las suscitan. Mitología. Se hablaba sobre historias fabulosas de los fenómenos y aconteceres cotidianos, descifrándolos para que aparezcan favorablemente inclinados al bienestar humano. Inventativa. Con mucha capacidad ingeniosa, se fingen hechos de manera brillante y colorida, a fin de favorecer explicaciones mágicas. Simbolismo. Se expresan ideas por medio de figuras que tienen significado convencional. Y por último, temática primaria. Aquí se tocan asuntos como la creación del mundo, la primera pareja y el diluvio. El Nilo tuvo una enorme influencia en los escritos de los antiguos egipcios, al igual que los poetas grecorromanos, que llegaron a Alejandría para recibir el apoyo de los numerosos mecenas que vivían ahí, así como para aprovechar los recursos de la Biblioteca de Alejandría. Muchos de los grandes pensadores fueron a esta ciudad, incluyendo a Calímaco de Libia y a Teócrito de Siracusa. La civilización egipcia ha sido una de las más grandes, misteriosas y estudiadas de toda la antigüedad, desde su esplendor hasta su decadencia. Sin duda es una sociedad que aún en nuestra actualidad nos sigue sorprendiendo su grandeza e ingenio.